apreciados amigos de muchas tierras, quiero hacerles llegar un saludo muy afectuoso y al mismo tiempo agradecerles por los saludos que ustedes me hicieron llegar y la certeza de que están orando por estas reuniones. Es una gran responsabilidad la que tengo. Siento el peso de la misma y por eso quiero agradecerles una vez más por las oraciones. Yo también estoy orando por ustedes. ¿Han visto ustedes cuál es el tema general que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor durante estas 9 noches o 9 días? El Apocalipsis y sus fascinantes misterios. Y usted me dice, ¿hay misterios en el Apocalipsis? La verdad que sí los hay. Por ejemplo, en el capítulo 1 ya encontramos el primero de los misterios, pero se van a dar cuenta ustedes apenas lo lea que el misterio queda contestado, el misterio queda resuelto. Aquí lo tengo en Apocalipsis capítulo 1, donde el Señor Jesús dice lo siguiente en el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Resuelto el misterio. Hay otro misterio que se menciona en el capítulo 17. La verdad es que son 2 misterios. No lo voy a explicar ahora, pero cuando llegue su momento probablemente lo vamos a hacer. Dice en el versículo 1, capítulo 17 del Apocalipsis, el verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven aquí y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y entonces leo en el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y la forma en que el ángel le explica la sentencia que habrá de caer sobre este poder simbólico deja muy asombrado a San Juan, porque dice en el verso 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Qué quiere decir misterio? ¿Cuál es el origen etimológico de esta palabra? Viene del verbo mueo, del griego, por supuesto, que quiere decir tener los ojos cerrados. Pero en el Apocalipsis, y así también en las epístolas del apóstol San Pablo, cada vez que se da o se menciona la palabra misterio, se abren, por así decirlo, los ojos a través de la revelación. Y ese es precisamente el título del Apocalipsis, un término griego que significa quitar algo que cubría alguna cosa, o sencillamente hacer que la persona pueda abrir sus ojos y ver lo que naturalmente no podría ver. Apocalipsis significa revelación. Hay aquí a mi espalda, en esta hermosa decoración que se ha hecho, un ojo que se entreabre. Yo no sabía que lo iban a colocar allí, pero muy oportuno, porque misterio en el Apocalipsis y en los escritos de San Pablo no significa algo que nunca se va a entender, sino que a través de la revelación de Dios se alcanza a entender y a comprender lo que de otra manera no podría comprenderse. Este mismo tema o esta misma serie podría haberse titulado Los mensajes de esperanza en el Apocalipsis. Pero usted me dice, es difícil conciliar Apocalipsis con esperanza, con la certeza de que alguna cosa va a ser mejor, porque hay muchas dificultades en comprender lo que aparece allí en el Apocalipsis. Pero déjenme decirles que el Apocalipsis es un libro de esperanza. Las promesas que contiene son realmente maravillosas. Es cierto que tiene que describir algunos de los abismos de maldad y de corrupción de la raza humana, pero precisamente para destacar el porqué de la intervención de Dios y el porqué del ofrecimiento de salvación que aparece tantas veces en sus páginas. Por darles un ejemplo
de lo que significa esa esperanza en el Apocalipsis, vamos a ir al capítulo 21, palabras que son muy conocidas y que llenan el corazón de esperanza. Aquí están, empezando en el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y escuchen cómo sigue. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y si damos vuelta a la página en el capítulo 22, el verso 4, una frase muy significativa: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Sí, veremos el rostro de Dios y su carácter, porque eso es lo que significa tener el nombre de Dios en nuestras frentes, tenerlos en nuestros lóbulos frontales, lo que está justamente detrás de este hueso frontal. Es allí donde está nuestro carácter, allí está la esencia de nuestro ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, todo está en esos lóbulos frontales, y allí se va a colocar, se está colocando por obra del Espíritu Santo, la impronta, la reproducción del carácter de Jesucristo en nosotros. Así que podemos, a pesar de la mala fama que se le ha dado al Apocalipsis, podemos encontrar muchos mensajes de esperanza en sus páginas. Ustedes lo saben muy bien. Hablar de algo muy destructivo generalmente aparece en los medios de publicación con el adjetivo de apocalíptico, un desastre apocalíptico, alguna calamidad apocalíptica. Pero no es ese el significado del término apocalipsis, es revelación, vuelvo a decirles, algo que nosotros a través de nuestros poderes mentales jamás podríamos haber descubierto, y que el Señor en su gran condescendencia lo ha revelado en las páginas de los libros sagrados, especialmente los libros proféticos, Daniel, que es la primera parte, y Apocalipsis, por supuesto, que es la segunda parte. En la última parte del año 2007, en Roma, en el Vaticano, se realizó una exposición, y el título de esa exposición fue Apocalipsis, la última revelación. El que organizó todo fue un señor de nombre Alessio Gueretti, y cuando fue entrevistado por los periodistas, preguntando, pero ¿por qué se presenta algo así, que lejos de traer esperanza nos angustia, nos preocupa, nos llena de pánico? Me llamó mucho la atención la respuesta que dio este hombre. El Apocalipsis no es un libro de catástrofes, es el libro de la esperanza. Y la pregunta, por supuesto, es si hay fundamento para la esperanza. Porque lo que vemos alrededor, toda clase de señales, toda clase de acontecimientos, de calamidades, de guerras, de luchas, parecen indicar que no es realista pensar en que hay alguna esperanza. Y sin embargo, vuelvo a repetir, esa esperanza está allí. Porque el futuro que Dios nos revela es muy distinto de lo que estamos viendo ahora. Ese futuro va a desembocar en el restablecimiento de la eternidad, aquí sobre este planeta cuando llegue el momento de Dios. Hoy abundan como nunca antes toda clase de adivinos, agoreros, arúspices, adivinos, astrólogos, o como quiera llamárselos, pretendidos predicadores de esperanza. Y sin embargo lo que nos dicen, en el mejor de los casos, es ambiguo, no alcanza a convencernos y nunca se cumple. O si se cumple es realmente por una mera casualidad. ¿Cómo podríamos creerles cuando fallan tan miserablemente en sus predicciones? Y lo mismo tal vez podríamos preguntarnos en relación con el Apocalipsis. Bien, a pesar de todo, de corazón seguimos anhelando conocer el futuro, pero ¿a qué fuente acudir para tener la certeza de que ese futuro glorioso que tanto anhelamos, tan distinto del de ahora, realmente se va a cumplir? Démosle la oportunidad a Dios. Ya hemos escuchado a los científicos que nos dicen que no hay salida.
El planeta ha llegado a su límite. Es cuestión de tiempo solamente y la superpoblación, el hambre, las calamidades naturales, las guerras, la violencia, el crimen, la inseguridad van siempre en aumento. ¿Cómo podemos entonces pensar que puede haber esperanza? Bien, vuelvo a decirles, el Señor todavía sigue en control. A pesar de que tiene un universo vastísimo, son galaxias y más galaxias, millones y miles millones de galaxias, y el único lugar en el cual se ha puesto en duda su poder, en el cual vemos todas estas cosas que nos angustian, que nos entristecen, es el sitio en el cual Dios concentra, por así decirlo, en forma primordial su atención tratando de ayudarnos a tener esperanza en medio de los tiempos. Bien, ya dijimos que la palabra Apocalipsis significa revelación, pero nos preguntamos enseguida, ¿revelación de qué? Precisamente de informaciones vitales a las que no podemos acceder, ya sea porque no hay forma de conocerlas o porque están todavía en el futuro. Según el mismo verso, revelación, me refiero al capítulo 1, el versículo 3, significa cosas que deben suceder pronto. Es decir, cosas o eventos que comenzarían a ocurrir en aquellos tiempos, en las postrimerías del siglo I, cuando todavía el Imperio Romano estaba en pie. ¿Por qué necesitamos de la revelación divina? Voy a citarles algunos pasajes de la Escritura que nos indican por qué. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, los versículos 14 al 16, hablando acerca de lo que ocurre especialmente con el pueblo que fue el pueblo escogido de Dios y que sin embargo no alcanzó a reconocer en Cristo al Mesías prometido, escribió el apóstol San Pablo, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, comenzarán a ver las cosas en su verdadera perspectiva. El segundo pasaje que quiero compartirles, segunda a los Corintios capítulo 4, los versos 3, 4 y 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estos dos pasajes apuntan a lo mismo. Hay muchos que están cegados, tienen los ojos cerrados, porque el Dios de este siglo los aturde, los abruma con toda clase de entretenimientos, con toda clase de actividades. Es un afán de conseguir cosas y se olvidan de las cosas que son eternas. Otro pasaje que quiero compartirles se encuentra en el Evangelio de San Juan. Al oírlas, las palabras que Jesús hablaba, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos pasajes en el capítulo 6 de San Juan. Y en el capítulo 7, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y menciona, terminando el relato, cada uno se fue a su casa. Es decir, prefirieron seguir en el estado en que se encontraban sin recibir esa bendición que Dios les quería dar a través de la revelación. Un texto más en 1 Corintios, capítulo 2, los versículos 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Uno es el discernimiento natural, que trabaja con las cosas visibles, con las cosas con las cuales podemos experimentar. Pero otra es la percepción espiritual, que es obra del Espíritu Santo, cuando permitimos que nos abra los ojos. Y entonces tenemos el discernimiento espiritual que nos ayuda a entender las cosas espirituales. Desde muy temprano hubo hombres de Dios que llamaron la atención a las profecías. Tal vez el que más me impresiona es Salomón, escribiendo en Proverbios el capítulo 29 y el verso 18. Escribió: sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué quiso decir con esto el sabio Salomón? Que sin la orientación profética, sin la orientación procedente de Dios, podemos perder el rumbo. Nos olvidamos de la razón de nuestra existencia. ¿Para qué estamos en este mundo? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero termina: mas el que guarda la ley es bienaventurado. No vamos a escuchar interpretaciones proféticas de aquellos que no guardan la ley de Dios. Pero si a través del estudio de la palabra nos manifestamos dispuestos a acatar la voz de Dios y a seguir lo que Él nos dice, entonces tendremos discernimiento espiritual que nos ayudará a entender las cosas espirituales. Tal vez ustedes recordarán, apreciados amigos, lo que aconsejó el rey Josafat allí en el siglo IX a.C. al pueblo judío, es decir, al reino del sur, el reino de Judá. Tres ejércitos sin ningún tipo de provocación de parte de los judíos se habían complotado para tomar el reino, para destruirlos. El rey no sabía cómo hacerles frente. Revistó sus tropas y por supuesto no eran suficientes para enfrentar esa triple alianza. Y cuando el ejército de todos modos salió por indicación de un profeta enviado por Dios, el rey, parado sobre el muro, les decía a las fuerzas que iban saliendo, a lo que parecía una muerte segura: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Este texto está en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 20 y el verso 20. Y permítanme repetirlo, porque el Apocalipsis nos habla de una triple alianza que está en formación y que va a ser causa de mucho sufrimiento sobre este planeta, especialmente para el pueblo de Dios. Esas palabras de Josafat nos llegan a través de los siglos, diciéndonos: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. El profeta Amós dejó consignadas en el capítulo 3, el versículo 7, estas palabras: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por supuesto, no está hablando de las cosas que Dios hace en el universo, pero en las que tienen que ver con este planeta y especialmente con su pueblo, Amós nos dice: Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y lo que tenemos en la palabra de Dios son precisamente las revelaciones de esos secretos, de ese conocimiento que Dios quiere que tengamos para hacer frente exitosamente a los problemas y las dificultades que habrán de sobrevenir. Otro profeta de los menores, Oseas en este caso, en el capítulo 12 y el verso 13, nos da esta seguridad: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Nosotros somos el pueblo de Dios hoy, aquellos que hemos aceptado las providencias de Dios para nuestra salvación.
y se nos da la certeza de que así como Dios dirigió en el pasado a su pueblo mediante profetas, en este caso Moisés, también está dispuesto a seguir brindando la misma protección, la misma seguridad, hasta que lleguemos al puerto deseado a través de las profecías. El día de la resurrección, Jesús se dirigió por el camino que iba de Jerusalén a Emaús, al encuentro de dos discípulos. De uno de ellos solamente conocemos el nombre, Cleofas, del otro no conocemos nada. Eran dos. Iban muy apesadumbrados. Habían estado en Jerusalén, habían presenciado los acontecimientos de la Semana de la Pasión, habían visto a Cristo ser descendido de la cruz y colocado en la tumba nueva, en el sepulcro nuevo de José de Arimatea. Y ahora iban de regreso a su hogar con la idea de que todo se acabó. Pensábamos que Él habría de redimir a Israel, pero todo se acabó. Iban desanimados. Jesús se les acercó y les preguntó, ¿qué están ustedes meditando? ¿Por qué están así tan entristecidos? Y ellos le contestaron sin reconocerlo. Tan ensimismados estaban en sus pensamientos. ¿Eres tú un extraño? ¿Eres tú alguien que no ha estado y no ha visto, no ha oído lo que ha ocurrido? Y Jesús, en vez de darse a conocer en forma inmediata y decirles, pero miren, soy yo, acabo de resucitar. No hizo eso. Nos dice San Lucas en el capítulo 24, los versos 25 al 27, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren cómo sigue. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Él no se dio a conocer de inmediato, simplemente les dio a conocer las profecías que Él mismo había inspirado a los profetas a través de su Espíritu. Y de esa manera el panorama emocional cambió completamente para estos dos hombres. Momentos después, cuando reconocieron a Jesús, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando escuchábamos lo que Él nos decía en relación a las profecías? Y hay un texto que quiero leer con mucha calma porque es sumamente importante. Es una declaración de San Pedro en su segunda carta. Segunda de San Pedro, el capítulo 1, y vamos a comenzar en el verso 19. Pero tal vez antes de eso, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto de lo que está diciendo el apóstol. El apóstol dice, las cosas que les hemos presentado a ustedes, las cosas que les hemos predicado, no son fábulas, no son invenciones. Nosotros vimos su gloria, y se refirió a él, por supuesto, a la experiencia en el monte de la transfiguración. Allí habían estado cuando fulguró a través de la humanidad, por lo menos algo de la divinidad de Cristo, y captaron realmente que el que estaba frente a ellos era un ser divino humano. No solamente el hombre con el cual habían andado, sino también se destacó allí la divinidad de Jesús. Pero San Pedro dice, hay algo más importante todavía que esas emociones o esas circunstancias por las cuales podamos pasar. Y escribe en el capítulo 1, segunda de San Pedro, capítulo 1, los versículos 19 hasta el 21. Aquí están las palabras del apóstol que pasó por esa experiencia tan conmovedora y tan impresionante como fue la transfiguración del Señor Jesús. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Impresiones pueden ser realmente muy cargadas de emotividad y sin embargo con el tiempo desaparecen, se debilitan, se esfuman.
Pero hay algo que es permanente, y eso permanente es la palabra profética, y es segura, dice el apóstol. Y dice, hacéis bien en estar atentos como si fuera una antorcha alumbrando el lugar oscuro. ¿Y cuál es el lugar oscuro? Por supuesto es el futuro. Y en el verso 20 hay una advertencia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cuándo es una interpretación privada? ¿Cómo podemos reconocerla? Simplemente comparando lo que otros escritores bíblicos dijeron acerca de lo mismo. Los santos hombres de Dios, dice el versículo 21, fueron los que nos dieron la profecía. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje no podemos pasarlo por alto toda vez que abrimos la palabra para estudiar las profecías. Por supuesto, nunca deberíamos abrir la palabra sin oración. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar en la comprensión de aquello que fue anticipado por el mismo Espíritu, por indicación de Dios para nuestra orientación, para nuestra certeza y nuestra seguridad en medio de los tiempos. Y hay un texto al cual quiero llamarles la atención. Se encuentra en la profecía de Isaías y que nos revela la forma en que debemos interpretar las Escrituras y especialmente las profecías. Aquí está, Isaías capítulo 28. Y leo en el versículo 13. Estas son palabras que Isaías dirigió por inspiración divina a un pueblo rebelde, a un pueblo que no quería reconocer la conducción divina, la orientación divina. Y les dice en el versículo 13, capítulo 28 de Isaías, el versículo 13, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Y miren cómo termina, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Si hubieran prestado atención a las profecías, no habrían pasado por esa experiencia muy triste por la cual pasó, especialmente el reino de Israel, primeramente, y después el reino de Judá. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. ¿Qué quiere decir esto? Que en la interpretación de la palabra de Dios tenemos que permitirle a la Biblia interpretarse a sí misma. A veces escuchamos que quienes no aceptan este principio de la unidad de las Escrituras, que nos dicen, lo que usted está haciendo es aplicar el método del canguro. Empieza por Apocalipsis y salta a Daniel y después se va a Isaías y después se va a Deuteronomio. Esa no es la forma de interpretar las profecías o de interpretar la Escritura, nos dicen. Hay que interpretar el pasaje sin preocuparse por el resto. Lo que dice el pasaje, eso es lo que vale. Pero esa no es la forma en que el Señor nos dijo que debemos estudiar su palabra, sino extraer de toda su revelación lo que tiene para decirnos de un tema determinado. Y tal vez conviene que recordemos que la revelación divina es histórica. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios se acerca a su pueblo no en abstracto, sino que se acerca en momentos definidos, en situaciones coyunturales históricas en que hace falta una orientación definida para esa circunstancia. Y de allí en adelante, una vez que el Señor revela cómo resolver esa circunstancia, esa revelación se transforma en permanente, para que podamos aplicarla cuando tengamos que hacer frente a otras situaciones similares. Por eso,
La palabra de Dios, la revelación divina, no es solamente histórica, sino que es progresiva, se va sumando, de tal manera que quienes vivimos en este tiempo del mundo, en este tiempo en el cual habrían querido vivir muchos de los profetas, según nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta, podamos tener la certeza, la esperanza y la seguridad que nos trae el cumplimiento de todo lo anterior. De tal manera que podamos tener seguridad de que lo que todavía falta por cumplirse, habrá de cumplirse. Un versículo más de Isaías y de este mismo capítulo que nos habla de una obra muy extraña que el Señor tendrá que hacer cuando finalmente ponga fin a esta situación de inseguridad, de pecado, de rebelión y de desconfianza de Dios. Leo en el versículo 21, capítulo 28, en el versículo 21 de Isaías. Porque Jehová se levantará como en el monte Perizim, como en el valle de Gabaón. Situaciones históricas en las que Dios intervino en forma dramática en favor de su pueblo. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Y cuál será esa obra extraña que el Señor va a hacer? Será algo así como lo que ocurrió en el diluvio, cuando solamente 8 personas, de los varios centenares de millones que vivían en ese entonces sobre el planeta, solamente 8 personas consiguieron salvarse por prestar atención a las profecías y a la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, prestemos atención a los profetas y tendremos la certeza que necesitamos. Y no tendremos que experimentar este terrible castigo que el Señor hará descender sobre los hombres que se han rebelado contra Él y que no aceptan el plan de la salvación. Vamos ahora directamente al capítulo 1, porque queremos descubrir en qué forma nos llegó el Apocalipsis y, en segundo lugar, qué tiene el Apocalipsis para decirnos de Jesús, acerca de Jesús. El apóstol San Pedro lo registra allí, Hechos en el capítulo 4, versículo 12, nos dice que no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y queremos echar un vistazo que tendrá que ser, lógicamente, bastante rápido, a la forma en que el Apocalipsis se refiere a Jesús. Pero primero, ¿cómo fue que nos llegó el Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 1, los versículos 1 al 3. Esto es lo que nos dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ha habido, por así decirlo, un cierto escalonamiento. Dios le dio a Jesucristo esa revelación. Cristo se la dio a un ángel, muy probablemente el ángel Gabriel, que aparece frecuentemente en el libro de Daniel, y el ángel a Juan, y a Juan se lo comisionó para que registrara para la posteridad esa profecía, la profecía que encontramos en el Apocalipsis. Pero usted me dice, ¿por qué razón, si Jesucristo es Dios, Dios tuvo que darle la revelación? Por lo menos por 2 razones. La primera, debemos recordar que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, no usó de su omnisapiencia o su omniconocimiento. Él dejó que su Padre lo fuera guiando en todas las circunstancias y que le revelara lo que él necesitaba saber. Así que cuando regresó al cielo, le fue restaurada esa omnisciencia, ese conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Esa es una explicación. Y la segunda es el hecho de que Cristo es el canal de comunicación entre el cielo y la tierra. Así que el Padre, cuando llegó el momento, le dijo, comunica estos mensajes a tu pueblo allí en la tierra. Y dice el versículo 2, acerca de Juan,
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Juan se encargó entonces de poner por escrito lo que se le había revelado y que ahora aparece en las páginas del Apocalipsis. Y en el verso 3 hay una bienaventuranza, la primera de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis, que dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y usted me dice, pero son 2000 años. ¿Cómo pudo decir en el versículo 1 las cosas que deben suceder pronto? Y en el versículo 3, porque el tiempo está cerca. Porque en el Apocalipsis se ofrece un panorama de la historia, desde el tiempo de Juan hasta el momento del regreso de Jesús. En otras palabras, está periodizada la historia. Y había cosas que correspondían en esa revelación a la iglesia de los días de Juan que sí empezaron a cumplirse en forma inmediata. Había que transmitírsela porque de esa manera podían estar preparados para hacer frente a los problemas que podía colocarles el enemigo en el camino de la salvación. Y cada generación, desde el tiempo de Jesús hasta nosotros, tuvo su pronto y tuvo su cerca en cuanto al cumplimiento. Cada generación supo, de verdaderos cristianos, supo discernir qué porción del Apocalipsis se aplicaba específicamente a ella, a esa generación. Las cosas que deben suceder pronto comenzaron en los días de San Juan. Y en nuestra generación hemos recibido el pronto de todos los prontos, por la certeza que tenemos de que la venida del Señor está realmente a las puertas. Porque el tiempo está cerca, claro que sí, no el tiempo de su regreso, sino el tiempo en que comenzarían a cumplirse las cosas que Él reveló a San Juan para que dejara por escrito para su iglesia aquí en la tierra. Y San Juan menciona varias cosas más aquí en el capítulo 1 a la manera de una introducción. Dice, por ejemplo, el verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y añade San Juan, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en el verso 7 es la primera declaración relacionada con el regreso de Jesús. La bienaventurada esperanza, como la llamó San Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 2, versículo 13. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El regreso de Jesús. La esperanza de los cristianos a través de todos los tiempos. Y San Juan dice que habrá de venir y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. No va a venir en forma secreta. Es cierto que San Pablo y San Pedro dicen que vendrá como ladrón en la noche, pero el escenario que presenta especialmente San Pedro es un escenario muy sonoro. Los elementos ardiendo serán deshechos. Todo va a cambiar en relación con el regreso de Jesús. La destrucción será total, salvo en el caso del pueblo de Dios, que será rescatado precisamente en la segunda venida de Cristo. Y aquí menciona los que le traspasaron. Evidentemente habrá una resurrección especial de aquellos que más se destacaron persiguiendo a Cristo a través de los tiempos. Cristo se lo dijo al Sanedrín en el momento en que lo estaban condenando. No me veréis más hasta que me veáis regresando en las nubes de los cielos. Se refirió precisamente al momento de su regreso. Hay mucho más aquí en este capítulo 1 que hace las veces de una introducción. San Juan nos cuenta cuáles eran las circunstancias por las que estaba pasando. Yo, Juan, vuestro hermano,
y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ese verbo estaba en el original hace muy claro que esa isla no era su residencia habitual. Él estaba allí no por su voluntad. Había sido confinado por el segundo emperador que persiguió a los cristianos. El primero fue Nerón, que entre los años 64 y 68 persiguió terriblemente a los cristianos. Y el segundo fue Domiciano, que fue emperador de Roma entre los años 81 y 96, cuando fue asesinado. Este emperador, Domiciano, comenzó a tener sueños de grandeza. Comenzó a exigir que se lo llamara con el título griego Kurios, que quiere decir Señor, pero Señor no en el sentido de un ser humano, sino de un ser suprahumano, un ser divino. Y los cristianos llamaban a Cristo Kurios. A Cristo le daban el título de Señor. Y cuando llegó a oídos de Domiciano que había un grupo de individuos en su reino que llamaba a otro ser Kurios y no estaba dispuesto a llamarlo a él de esa forma, lanzó una terrible persecución contra ellos. Y alguien le pasó la información a Domiciano que había un anciano, especialmente en la zona de la provincia romana de Asia, que era el que dirigía a todos los cristianos. Así que con mucha astucia pensó Domiciano, si yo consigo traer a este hombre a mi presencia, aquí a Roma, y a convencerlo de que me llame Kurios, el problema estará resuelto. Pero se encontró con un Juan que, a pesar de su avanzada edad, conocía personalmente al Señor. Y déjenme decirles que los que conocen realmente a Dios jamás se van a arrodillar delante de los tiranos, delante de seres humanos que exijan adoración. Y Domiciano le dijo, mira, aquí hay un caldero lleno de aceite y grasa hirviendo. A menos que tú me llames Kurios en presencia de estos testigos, vas a ser arrojado en ese caldero. San Juan se mantuvo incólume, no se dejó asustar, no se dejó doblegar y fue arrojado en ese caldero. Pero el mismo Señor que salvó a los 3 jóvenes hebreos de las llamas del fuego de ese horno que Nabucodonosor había encendido en la planicie de Dura para quemar a cualquiera que no rindiera homenaje a Babilonia en la figura de esa estatua que él había levantado, ese mismo Dios intervino. Y a San Juan no le pasó absolutamente nada dentro de ese caldero que estaba ardiendo al máximo. Y ahora este emperador supersticioso gritó que lo sacaran a este anciano de su presencia. Y cuando le preguntaron qué hacemos con él, ordenó que lo confinaran en ese penal romano en la isla de Patmos, una isla pequeñita. Y allí estaba este siervo de Dios, sin posibilidad alguna de tener algún contacto con los miembros de sus queridas iglesias. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí, probablemente unos 4 o 5 años. Cuando fue asesinado Domiciano, el emperador Nerva lo sacó de ese exilio y lo volvió otra vez a sus iglesias. Y aquí el mensaje que Dios le da a San Juan es especialmente para las 7 iglesias. Pero volviendo a las circunstancias, leímos recién el versículo 9 donde Juan se identifica. Y fíjense ustedes que no usa ningún título que podría haber utilizado. Podría haberles dicho, yo soy el dirigente de la iglesia cristiana. Él podría haber aludido al hecho de que era un discípulo de Cristo. Podría haber dicho que era el último que sobrevivía de todos los discípulos, que seguramente el Señor tenía un plan especial para él. Se presenta simplemente como yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Qué palabra linda es la tribulación. No experimentarla, pero lo que significa y en lo que produce. Tribulación es una palabra que viene del latín, de tribulare. El tribulo era una especie de palo, más que palo, una tabla no demasiado ancha, con la cual se castigaba, se trillaba el trigo
al que previamente se había colocado en una bolsa. Es decir, con ese palo se daban golpes sobre la bolsa de tal manera que el grano de trigo se separara de la paja. Y esa palabra se incorporó al lenguaje de los cristianos. Tribulación es experimentar dificultades y problemas que nos acercan a Dios, nos ayudan a vivir una vida cristiana más consecuente, nos purifican de nuestras imperfecciones. Nos llama mucho la atención lo que dice San Juan en el versículo 10, siempre contando las circunstancias. Bueno, en el versículo 9 a mí me llama la atención que él no eche la culpa de su exilio en Patmos a Domiciano. Él podría haber dicho, este infame tirano que está haciendo tanto daño al pueblo de Dios, él es el culpable de que yo esté aquí. Pero qué distinta es la forma en que él interpretaba su problema. San Juan dice, copartícipe vuestro de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y en cuanto a por qué estaba allí en Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ahora nos dice cuándo ocurrió eso. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y allí está el mensaje. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el día del Señor. ¿Qué día de la semana fue ese? El día en el que San Juan estaba descansando. No estaba cumpliendo sus tareas de trabajo forzados en las minas, en las canteras de esa isla. Y en esas circunstancias el Señor se acercó a él en el día del Señor. Ese día del Señor es el día séptimo, el sábado. Es cierto que más tarde comenzó a darse el nombre de día del Señor a otro día de la semana, pero no podemos llevar hacia atrás el significado posterior que se le dio a la expresión y decir que también en el versículo 10 significa ese día al que el Señor nunca le prestó ni le brindó ninguna santidad. Fue en un sábado cuando Cristo se encontró con su amado discípulo y le dijo, tengo un mensaje para que envíes a las iglesias. Y ustedes pueden imaginarse a San Juan escuchando la voz, reconoció la voz. Es cierto que hacía mucho tiempo que no veía a su Señor desde que su Señor había ascendido, pero dice en el versículo 12, y me di vuelta, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Qué distinto el Señor de la última vez en que él lo había visto. Ahora Cristo se presentó no en la plenitud de su divinidad, pero se presentó en una forma tal que quedó San Juan sumamente impresionado. Pudo distinguir la divinidad de Cristo porque dice el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Describe entonces su cabello y dice, blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como el estruendo de muchas aguas. Y entonces tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué distinto del siervo sufriente a quien había visto morir sobre la cruz, y del cual la última vez que había visto, había estado con él, había sido en ocasión de la ascensión. Y dice en el versículo 17, cuando lo vi, caí muerto a sus pies, como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Esta experiencia de perder las fuerzas en el momento de comenzar una visión es muy frecuente en el relato de todos los profetas. Se desconecta, por así decirlo, de la realidad exterior y ahora está en visión, fortificado, fortalecido por Dios, en este caso por el Señor Jesús, para recibir el mensaje que tenía para darle. Qué consolador el versículo 18.
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Cómo podríamos tener temor sabiendo que el Señor tiene las llaves del sepulcro y de la muerte? Y aquí está la primera clave en la interpretación del Apocalipsis: escribe lo que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Quiere decir que la revelación parte de fines del siglo I y de allí avanza. ¿Avanza hasta cuándo? Hasta el regreso de Jesús. Avanza más allá en el Apocalipsis, hasta más allá, hasta el milenio, hasta el fin del milenio, hasta la tercera venida de Cristo, hasta el momento en que el Señor, de acuerdo a sus promesas, haga nuevas todas las cosas. Y termina el capítulo 1 con el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Qué maravilla el Señor caminando entre las iglesias. Él sabe lo que pasa en cada iglesia. Él conoce nuestras necesidades. Sabe perfectamente cómo administrarnos, cómo ayudarnos en nuestras necesidades. Y en el caso de los ministros, de los pastores, dice: los tengo en mi mano derecha. Eso significa no solamente escudriñamiento, observar su conducta y su vida, sino también capacitación, fortalecerlos a fin de que puedan realizar la tarea que Él les ha encomendado, a fin de que su iglesia pueda ser edificada. Este es el maravilloso primer capítulo del Apocalipsis. En nuestra próxima presentación, que será mañana por la noche, vamos a estudiar las 7 iglesias. ¿Qué hay en los mensajes a las 7 iglesias que puede resultarnos de ayuda? Les agradezco mucho por haber sintonizado este programa de televisión y espero en el Señor que realmente les haya sido de beneficio lo que hemos repasado juntos. Y ahora sí, agradezcamos al Señor por la forma en que se ha mostrado tan amoroso, tan condescendiente con su pueblo, dándole la revelación que necesita para estos tiempos en los cuales vivimos, tiempos en los que solamente con su poder podremos subsistir y llegar al momento del regreso de nuestro Señor. Así que presentémonos delante del Señor, concluyendo nuestro tema de esta noche. Amoroso Padre que moras en los cielos, tenemos tanto para agradecerte, tanta bondad que has manifestado para tu pueblo. Gracias, Padre, por haber conducido a tu iglesia hasta este momento. Gracias por la certeza que tenemos de la bendita esperanza y su próximo cumplimiento. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos estar entre aquellos que podrán gozosos saludar el regreso de Jesús apenas aparezca en las nubes del cielo, diciendo: este es nuestro Dios. Lo hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué hermoso que todos podamos unirnos en esa expresión de alabanza, de gratitud y de saludo a aquel que viene a buscar a su pueblo en las nubes de los cielos. Sí, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.